¿Qué es un desafío para usted? A ver, a los que tienen ya algunos años de matrimonio, de pareja, ¿cuál fue el desafío más difícil después de haber conquistado a la que es su respectiva pareja o esposa? ¿Conquistar al suegro, en el buen sentido de la palabra, o hacer buena letra con la suegrita? Y después viene el cuñado, la cuñada, el cuñado, el cuñadito, y después los concuñados, toda la familia, los seres queridos. Fue un desafío quizás la primera entrevista con los padres, la primera reunión familiar, la reunión de el día que ibas a presentar a la pareja respectiva. Todo un desafío, seguramente transpiraste como nunca y seguro te ahogaste en la voz porque no salían las palabras. Desafíos. La vida está lleno de desafíos. Como en el colegio, te desafía una pelea y de pronto uno acepta el desafío y se lanza a la pelea campal. Aceptó el desafío y se peleó contra él. No importa la distancia de altura, aunque le llegue uno se sentía feliz. ¿Ha tenido esas experiencias? O como cuando uno vuelve con el ojo en tinta y te preguntan, ¿y el otro cómo quedó? Le enganché uno y con eso estoy contento. O quedó de otra forma. Son experiencias de la vida, son experiencias de la vida. Hay desafíos fáciles y hay desafíos que implican mucho esfuerzo. Otro ejemplo, dejar de fumar. Todo un desafío. Fue un desafío dejar de fumar. Fue todo un desafío dejar de beber. Fue todo un desafío dejar de ver materiales que no corresponden, audiovisuales, los que hay mucho en las redes sociales y cualquier otro desafío que fue difícil de lograr llegar a la meta. Vuelvo a reiterar, la vida está llena de desafíos y eso debe motivarnos. Los desafíos deben motivarte, ¿a qué? A llegar a la meta. Los desafíos te van a impulsar a mejorar. Los desafíos te van a impulsar a mejorar, a cambiar, a redireccionar muchas veces los pasos a seguir. Muchas veces los desafíos que enfrentamos en la vida podría ser un ejemplo, aquel alpinista que no se preparó para subir la montaña. Otro ejemplo, no se preparó para subir la montaña, sus músculos no están fuertes, sus reflejos son débiles y lentos, y a mitad del trayecto le muerde el miedo, como diría un autor, y después se queda varado ahí y no avanza más. Por lo contrario, cada pulgada escalada por aquel que se preparó, no importa el dolor, el miedo, seguirá adelante, escalando y escalando, con mucha emoción. Porque al escalar y subir, mirará nuevos horizontes, mirará nuevos paisajes, descubrirá cosas que no encontró metros hacia abajo. Mirará hacia abajo y mirará la distancia que ya ha logrado subir. Mirará hacia arriba y logrará avistar lo poco que le falta para llegar a la cumbre. Los brazos, las piernas de esta persona están fuertes y será emocionante llegar a la cima y descubrir nuevos paisajes. Los desafíos sí se pueden superar. Y los desafíos en tu vida lo puedes superar con orden. Con orden, con mucha voluntad y con algo añadido. Con perseverancia. Con perseverancia. Algunos dirán, tienes que ser muy tenaz. Tienes que ser muy tenaz. Y la tenacidad es la voluntad inquebrantable. La tenacidad supera las dificultades y logra el triunfo. El gol más gritado en un clásico es cuando llega en el tiempo extra, en los descuentos. El gol exacto, en el tiempo exacto, y al contrario, ya no puede hacer nada, porque terminó el partido
perdiendo. Los triunfos, perseverar en los triunfos siempre te llevará al éxito. ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué desafíos te está presentando este tiempo de cuarentena? Para los que creen, los creyentes, fue un gran desafío el quizás ausentarse de la casa del Señor. Porque uno anhela estar con los hermanos, uno anhela estar en la casa del Señor. Un desafío que ya ha pasado más de 100 días. Pero también puede ser un desafío el poder crecer espiritualmente. Para muchos este desafío fue para crecer y quizás para otros fue descuidarse y menguar. No han leído su Biblia, no han leído la palabra del Señor, no han dedicado tiempo para meditar, no han dedicado tiempo ni para la oración, pero sí estaban más preocupados por otros asuntos materiales. ¿Qué voy a comer? ¿De dónde voy a sacar la plata para pagar esto y aquello? Son dos esferas muy diferentes. Para los que han seguido creciendo en el Señor y dependiendo, y para otros que se han olvidado y posiblemente volvieron atrás. La palabra de Dios, amados hermanos, amada iglesia, está llena de desafíos. En el Génesis, cuando Dios creó todo, cuando Dios creó los animales, la vegetación, las estrellas, el día y la noche, creó a Adán. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Adán? Cuida de lo creado, parafraseando. Y Adán puso nombre a todas las cosas que Dios había creado. Un desafío. ¿Quién le enseñó a Adán todo lo que había en el Edén? No lo sabemos porque Dios le dio la orden. Adán obedeció y él empezó a poner nombre a los animales, a las plantas, y después vino Eva. ¿Quién le enseñó a Adán ser esposo? ¿Quién le enseñó a Adán a cuidar de su esposa? ¿Quién le enseñó a Eva y a Adán, después de que fueron expulsados del paraíso, a llevar el pan con el sudor y también a dar luz? Que nacieran sus hijos con dolor de parto. ¿Quién le enseñó a Adán y Eva a ser papá y mamá? ¿Quién le enseñó a Abel y Caín a llevar la ofrenda al Dios Todopoderoso? ¿Quién les enseñó a hacer todo lo que ellos aprendieron en la vida? Ellos tuvieron que aprender sobre la marcha, en los cambios de experiencia de vida. Ellos tuvieron que aprender desafíos nuevos. No se quedaron ahí, hermanos. Ellos siguieron progresando. He ahí la torre de Babel. Quisieron hacer una torre para llegar al cielo. ¿Quién les enseñó a construir? Ellos tuvieron que aprender y asumieron el desafío. Y luego Dios mandó la confusión y todos hablaban diferentes lenguas. Otro gran desafío. Se juntaron a los que hablaban el mismo idioma y empezaron a peregrinar, a buscar nuevos horizontes y después fundar ciudades, países, naciones. Desafíos. La palabra de Dios está llena de desafíos. Y sabes, Dios te va a dar la fuerza, ¿para qué? Para vencer. Yo estaré contigo, le dijo Dios ¿a quién? A Josué y a muchos. No temas ni desmayes. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en mi palabra, esfuérzate, sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Jamás Dios te va a dejar solo en los desafíos de la vida. Jamás. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú has llegado a ser hijo de Dios, Dios ha insertado en ti, te ha dado en el Espíritu Santo un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y no solo de poder, sino de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿por qué en los desafíos de la vida no resaltas el poder de Dios en tu vida? ¿Por qué no resaltas el amor de Dios en tu vida? ¿Por qué no resaltas el dominio propio en la vida que Dios te da? Porque es la palabra del Señor que te impulsa a no tener miedo, depender del poder del Señor, que tu corazón esté lleno de su amor en cualquier circunstancia de la vida. Y cuando saquen chispas, encuentres tu dominio propio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es Dios, porque siempre te va a dar la salida en esos tiempos difíciles. Dios te va a mostrar el camino y la puerta por donde tú vas a escapar, vas a salir de ese desafío, pero no por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios y en tu obediencia. ¿Para qué? Para que puedas soportar. En cada desafío que tenemos en la vida, desafíos que Dios también nos comunica, estamos respaldados por el Señor. Judas 24, el versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria con alegría. Los desafíos vienen acompañados por el respaldo de Dios. Todos los profetas de Dios del Antiguo Testamento fueron respaldados por el Señor. Elías oró, pidió al Señor intervención y fuego cayó del cielo. Cuando el sacrificio que iba a ser presentado estaba lleno de agua alrededor, mientras los otros siervos de los Baales se cortaban el cuerpo y pedían a sus dioses. Y el profeta dijo: ¿acaso no les ha respondido sus dioses? ¿Están dormidos? Mas él clamó a Dios y Dios envió fuego. ¿Quién respalda esa su palabra? Fue Dios. Fue Dios. Cuando Dios ordena algo, un desafío para tu vida, ¿quién es el que está respaldando? Dios. No es el hombre, es Dios. Si Dios te está respaldando, porque le amas y eres obediente. El Señor dice en su palabra que aquel que obedece, Dios jamás se va a olvidar de él. Nunca te avergonzarás de tu Padre Celestial cuando eres obediente. Jamás. Porque Dios está respaldando ese tu sentir en el corazón. Eso que llevas aquí adentro. ¿Cuántos hombres hicieron prodigios humanamente? Llenaron lugares que no deberían ser llenados por la causa de Dios. ¿Cuántos hombres caminaron kilómetros y kilómetros para llevar la palabra de Dios, dejar un ejemplar de la palabra de Dios? Y esa fue la semilla para que toda una nación, un pueblo, doble rodillas y crea en Jesucristo y se vuelva a los caminos del Eterno. ¿Cuántas veces Dios ha respaldado tu sentir cuando no tenías nada? Cuando tú le clamaste y Él te respondió y no te falló. Ese es el respaldo del Dios poderoso.
¿Cuál es el respaldo que Dios está dando a su iglesia, al cuerpo de Cristo en esta pandemia a nivel mundial? Estoy contigo. No te voy a desamparar. No te va a faltar pan en la mesa, pero debes creer y debes caminar en mi presencia. ¿Cuántas veces Dios te ha respaldado a esos sentires del corazón? Entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo al afrontar nuevos desafíos hoy, ahora? ¿Cuáles son los desafíos nuevos que vas a descubrir? No te quedes con aquellos que ya lograste vencer, triunfaste. ¿Cuál es tu miedo para progresar, para seguir adelante? Porque no tuviste miedo para aprender a escribir. No te quedaste solo con el ABC. No te quedaste solo con aprender del 1 al 10. No te quedaste con la tabla de multiplicar del 1 o del 2. Tuviste que seguir, te esforzaste. Para aprender a caminar tuviste que gatear. Y para correr tuviste que tropezarte, pero te levantaste. Para que sane una herida tuviste que soportar el alcohol o el desinfectante que arde. Y si no había agua tibia o agua fría y ardía, pero venciste. Te fue mal en alguna materia, respaldaste más tu estudio y venciste y lograste. Entonces, ¿por qué hay miedo de cambiar? ¿Por qué hay miedo de mejorar si Dios está contigo? Y Él te quiere guardar para que no caigas. Y quiere presentarte en su gloria con alegría. Dios tiene sentimientos y te ve como su hijo. Como aquel hijo que logró llegar a la meta y el padre le esperó con un gran premio o un premio inesperado, la famosa bicicleta. Si vas hasta el fin de año puro 5, bicicleta BMX. Y a veces habían promesas más arriba, pero puro 4, puro 3, adiós bicicleta. No era BMX, pero ahí estaba. Qué alegría, qué satisfacción. Y más para el papá, ver a su hijo feliz. Nuestro Padre Celestial se alegra. Se alegra por ti. Porque estás venciendo. Porque estás mejorando. Porque ya no eres lo que eras antes. Habrán caídas, pero el Señor te ayuda a levantar. Habrán nuevos desafíos que te llevarán a conocer y depender más del Señor, por supuesto. Claro que sí. El pueblo de Israel caminó 40 años para llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Y cada experiencia que pasaron, ¿te imaginas llegar a la tierra prometida, a Canaán? No llegó ni tu papá, no llegó ni tu abuelo, llegaste tú. Cuando iniciaste eras pequeño, vamos a imaginar, de 3 años. Y a los 43 estaba llegando allá a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Cuánta felicidad, cuánta alegría. Desafíos en la vida siempre van a haber. Y en la vida que Dios te da también. Todos los días, no hay diferencia. Tenemos que entender que nuestra patria celestial está allá en los cielos. Aceptar el desafío implica obediencia. Aceptar el desafío implica obedecer las instrucciones de Dios. Y aquí entra tu decisión. ¿La aceptas, la obedeces o la rechazas? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Aceptar el desafío y obedecer las instrucciones de Dios, ¿las aceptas o las rechazas? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham aceptó el desafío. Fue obediente a las instrucciones del Dios Todopoderoso, del que le habló. Él escuchó, obedeció. Vete. Vete. ¿Qué habrá pensado ahí Abraham? ¿Qué pasaría, hermano, hermana? Vamos a volver a imaginar que usted es el más millonario del mundo. Le gana a Bill Gates y a todos los famosos. Y Dios te dice, deja todo. Ningún centavo, ningún Washington en tu bolsillo. Vas a depender de mí. Anda al Paraguay. Anda al África. Anda aquí cerquita, a Nicaragua. Anda a la comunidad de los H. A predicar. Nada en el bolsillo. ¿Irías o no irías? ¿Lo dejarías todo para seguir la causa de Cristo? Abraham tenía una posición social reconocida. Escuchó la voz de Dios, las instrucciones y salió. Abraham aceptó el desafío de ser bendecido y Dios nunca le falló. Abraham no era perfecto, metió la pata por ahí, se embarró con el pecado por ahí, pero creyó. El rey David, ¿cuántas veces estuvo con el corazón manchado, sucio por los pecados? Pero después estaba arrodillado pidiendo misericordia a Dios. Mi alma tiene sed de ti. Y Dios le perdonó. Dios le perdonó. Abraham aceptó el desafío. Jueces capítulo 6, versículo 12 dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué desafío! Y se cumplió la palabra. Gedeón después volvió a negociar con el Señor, dejó un vellón para que se moje y después que el vellón quede seco y solo la tierra esté mojada. Fue su experiencia. Y Gedeón fue obediente. Y se cumplió lo que Dios le dijo. Y derrotó a los madianitas. ¿Gedeón tenía miedo? Por supuesto. Era un joven, dice, esforzado y valiente. Usted es esforzado y es valiente en algunas áreas de la vida, en algunas experiencias ha tenido que ser esforzado y valiente. Y con Cristo tu Padre también lo eres, mucho más. Gedeón, con temores y preguntas, aceptó el reto, el desafío. ¿Y qué vio? Bendición. Cuando tú sientes miedo de la voz del Señor a sus instrucciones,
Haces preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A mí? Ya lo hice. ¿Cuál es tu miedo para mejorar? ¿Cuál es tu miedo para que el Señor siga fluyendo dentro de ti y tú mejorar y mejorar? A veces hay miedo para cambiar porque nos hemos acostumbrado a lo mismo y a lo mismo. Gedeón tenía temores, hizo preguntas al desafío, pero vio la bendición. Dios estaba con él. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Está hablando de Jesús. Fue todo un desafío para el Señor enfrentar a muchas personas. Fue un desafío para los hermanos Pedro, Simón, Jacobo y Juan dejar las redes cuando Jesús les dijo: síganme. ¿Qué habrá sentido Mateo, el recaudador de impuestos, cuando Jesús le dijo: sígueme? El desafío de dejar todo para seguir al Maestro. ¿Cuál habrá sido el desafío para aquella mujer que interrumpió la conversación de Jesús cuando ella se inclinó y ungió sus pies con aceite y derramó sus lágrimas y secó con su cabello los pies de Jesús? El desafío al miedo, romper el desafío al que dirán, el desafío de derramar un perfume de alabastro que costaba el sueldo anual de una persona. Y el perfume de alabastro llegaba de otra nación. Y el alabastro se quitaba de las colinas, de las alturas, para luego procesar ese su aceite y un perfume muy agradable y costoso. ¿Cuál fue el desafío de los 12 y después de los 11 discípulos que llevaron el mensaje a los 4 puntos cardinales de la tierra y de ahí se extendió hasta nuestros días? ¿Cuál es el desafío de aquellos que dicen no al mundo y dicen sí a Dios? ¿Cuáles son tus desafíos como creyente? ¿El no orar? ¿El no meditar en la palabra? ¿El ya lo leí? ¿Cuáles son los desafíos que Dios está mostrándote a ti? Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz, se humilló a sí mismo y murió por ti. Murió para que tú aceptes el desafío de ser hijo de Dios, de creer en Él, de tomar tu cruz cada día y seguirle, obedecerle, no negarle, no tener miedo, porque Él está contigo. El desafío de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, parafraseando: tienes que ir a predicar y bautizar y hacer discípulos. Es un gran desafío para todos nosotros, los que ya creemos en Cristo. Y a veces uno parte a la eternidad sin haber cumplido, obedecido y siquiera engancharse a este desafío que Dios dejó, a esta orden que Dios dejó. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a que guarden el mandamiento. Es un gran desafío. Pero si Dios está contigo, ¿por qué? ¿Qué hay para no cumplirlo? ¿Qué hay para no llevarlo a la práctica? Finalizando, los desafíos que Dios te da diariamente en tu vida espiritual, con la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, tus tiempos de adoración, tus tiempos de compartir tus experiencias a otros, tus tiempos de ver crecer a otros, tus desafíos como varón de la casa, como esposo,
como esposa, como pareja, a nivel familiar, como hijos. Desafíos tienes a nivel laboral. Desafíos en los estudios a nivel cognitivo para formarte y después enfrentar la vida. Desafíos los tienes y los vas a tener. Pero Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Dios está contigo. Hijo de Dios, hija de Dios, persevere. Nada es fácil. Porque lo fácil, cuando uno se acostumbra a lo fácil, fácil quiere todo. Cuando se añade un peso o un extra a eso fácil, uno abandona. Toma tu cruz cada día y sígueme, dice Jesús. No es fácil. Termina lo que empezaste. Dios sigue obrando en ti, Él va a terminar su obra en ti, ¿sabes cuándo? En la tierra, cuando dejes de existir. Y en la eternidad recibirás el gran galardón. Dios seguirá obrando en ti. Persevera. Él va a terminar lo que empezó en ti. Y tú tienes que concluir lo que Dios ha empezado en ti, en lo espiritual, lo que Dios te está diciendo que hagas aquí en la tierra, discipular, compartir. Termina. Lo que empezaste termina, esfuérzate, no abandones ni los estudios, ni responsabilidades en el trabajo, ni en las labores de la casa. Termina. Que a veces estamos acostumbrados a empezar algo, después lo dejamos inconcluso, seguimos con otro y nunca terminamos nada. Y así pasan los años. Y así pasan los años. Persevera. Persevera. Y concéntrate en lo eterno. Concéntrate en lo eterno. Concéntrate en lo eterno. No en lo pasajero. No huyas como Jonás. Porque Jonás también escuchó el mensaje de Dios. Escuchó la instrucción de Dios y él compró su pasaje para irse a Tarsis. Y después tuvo que clamar a Dios dentro de la boca dentro del estómago de ese gran pez. Dios oyó y después tuvo que ir Jonás a Nínive a hablar el mensaje que Dios le había dado. Aunque tú no hagas nada, aunque quieras huir de tus responsabilidades, de los desafíos que Dios te da, en algún momento de tu vida, de la vida que Dios te da, Él la va a interrumpir para que vuelvas en sí y retomar. Puede que sea esa tu experiencia o puede que ya no la tengas. Persevera, porque Dios tiene grandes desafíos para ti, para que crezcas y para que otros crean en el que crees, en el Dios Todopoderoso. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú nos amas. ¿Qué desafío, Señor, nos estás mostrando a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el desafío a nivel personal que tenemos que vencer? Lo queremos hacer contigo. ¿Cuál es el desafío como iglesia? Lo queremos hacer unidos y no solos. Y cada desafío que tengamos en la vida, sé tú respaldándonos como lo hiciste con tus siervos, Abraham, como José, como el rey David, Señor, como muchos. Y perdónanos si es que muchos desafíos hemos sido desobedientes, ni siquiera lo intentamos o abandonamos a la mitad. Perdónanos, renueva nuestras fuerzas y a retomar, Señor, aquello que dejamos inconcluso. Que tu Espíritu Santo nos muestre qué es aquello que hemos dejado inconcluso
en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a reconocer las áreas, mi Señor, que quieres que mejoremos. Y lo vamos a lograr. Vamos a vencer con tu ayuda, con tu compañía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga.